¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Hoy tengo la fortuna y el placer de poder entrevistar a mi tía Versa, un personaje ayutlense muy querido, profesora de la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla y una alumna de las primeras generaciones de esta escuela secundaria también. A propósito del 70 aniversario, en vísperas del 70 aniversario de la fundación de esta secundaria en nuestro municipio. Muy buenas tardes, tía. Buenas tardes, Este, bienvenido. y muchas gracias también por recibirme aquí y poder llevar a cabo esta entrevista, que más que una entrevista quiero que sea una plática fluida en la que usted me cuente sus memorias, qué es lo que ha vivido desde muy pequeña, desde su ingreso a la primaria, a la secundaria, cómo fue su proceso evolutivo en su formación docente. Tengo entendido que usted también perdió a su mamá muy pequeña y se hizo cargo de sus hermanos. Entonces, me gustaría a mí conocer todos esos momentos, cómo los supo llevar a usted para poder ser hoy esa figura importante aquí en el municipio. Primero, pues, la presento, mi tía, la profesora Bersabet Peralta Baltazar, de padre chilapeño, de mamá Sanmarqueña. sanmarqueña. ¿Usted nace en qué año, tía? En 1940, En 1940, hace 85 años, aquí en Ayutla de los Libres. sí, el 26 de noviembre. Cuénteme, ¿cómo fue su niñez? Bueno, fui una niña primeriza, o sea, fui la mayor. Mi nombre me lo puso un personaje que antes era prestamista. Cuando mi mamá estaba en estado, él sugirió que me pusieran este nombre, Bersabet, algo bíblico, sí, claro. ¿verdad? Mis padres tuvieron 10 hijos, de los cuales murieron 5 y vivimos 5. 5 con usted. Y yo soy la mayor. Mi tía Eva. Eva, mis hermanas más pequeñas, Elfrida, Ujú. Gilberto y Y Antonio. Antonio, ok. En esa etapa de su niñez, tía, ¿qué es lo que más recuerda antes de la primaria? Usted estudió aquí la primaria, en la primera primaria Sí, en la Juan Álvarez, Juan Álvarez, que estaba en el centro. que antes estaba en el Ahí, centro. ¿Qué recuerda usted, tía, de cuando iba a la primaria? Digo, más que estar ahí como un campo de juegos donde estaban todos los niños, ¿qué recuerda usted de sus maestros, de sus compañeros? Bueno, sí, recuerdo el primer año fue una maestra muy guapa, muy bonita de aquí, se llamaba Romelia Castro. Ella me enseñó las primeras letras. Cuando termina usted la primaria, no había secundaria aquí. No había secundaria. Nada. ¿Qué es lo que hacían las personas aquí en Ayutla que usted recuerde? Al no haber secundaria, los que tenían la intención de seguir estudiando, ¿a dónde se iban o qué es Ajá. o En qué es lo que primer hacían? lugar, pues ayudar con el trabajo de la casa a las mamás o cuidar a los hermanos más pequeños. Sí. Después, el río era precioso. Allá íbamos, las jovencitas a lavar. Esas eran las actividades Ajá, ajá, que hacían sí. normalmente, ¿no? Pero tía, dígame una cosa, usted termina la secundaria, ya después ya no había la opción de seguir Seguir adelante. estudiando, pero había personas que querían seguir estudiando. ¿Cuál era la alternativa? ¿A dónde se iban? ¿Cuál era lo más La cercano? mayoría, buscó la salida a México. Todos se iban A a México. Chilpancingo, sí, pero en otros casos que la pobreza no ayudaba, Sí, claro, el que salía de entonces, Ayutla era porque tenía ajá, recursos para... las mujeres nos se dedicaban a trabajar en la costura, a hacer ropa. tejer Había botones. una maestra que enseñaba a hacer vestidos para dama, y de ahí el casamiento. Era Era lo que le esperaba a uno. lo que se auguraba. Sí, entonces usted termina la primaria, está todavía unos años ya laborando, ayudando con el ingreso familiar. Usted se dedica a la costura Sí, muy un poco. tiempo. Entonces llega el año de 1954, el Llegamos al año, aniversario ajá. el centenario del Plan de Ayutla. Mi padre era, sastre. Sí, sí. Entonces, en ese tiempo vimos con sorpresa
que una partida de soldados entró a Ayutla y se fueron hacia la Piedra del Sopilote. Ajá. Y allá empezaron, decían soldados zapadores, empezaron a escarbar y empezaron a meter la tubería. Esa tubería acababa ahí en el centro de la ciudad, que era una pileta grande, Justo en redonda. lo que ahora es la Plaza de la Paz, en medio, digamos, por así Ajá. decirlo, ¿no? Sí, allí había, y ahí cayó el agua por primera vez, O sea, es cuando se entubó el se agua. entubó el agua. Llegó Llegaron los soldados, fueron los que abrieron brecha, sí, los que abrieron camino y entubaron el agua para traerla a una pileta que se mm, encontraba en el ahí en el centro. centro. Había cine, un cine, cual yo fui muy adicta. ¿Por qué era Ah, adicta, tía? ¿Cada cuánto llegaba una película o cada cada cuánto 8 iba? días había Y cada películas. 8 días estaba Ah, ahí en el cine. ajá, porque cobraban 50 centavos y el dueño era esposo de una prima de nosotros, pues, y a veces no ¿Qué pagábamos. cine era, tía? El cine se llamaba El Elvira. cine Elvira. mm, Okey. El cine Elvira era una sala con bancas, no había butacas. Y ahí veíamos las películas, pues, de Pedro Infante, de los antiguos artistas que había, y películas sanas, buenas, pues, con moralidad. Sí, ya estamos tocando 2 temas muy Ajá. bonitos o muy entrañables de aquí de Ayutla, de lo que yo he hablado ya en otras ocasiones. Una es, cómo se entuba o cómo llega el agua entubada a Ayutla. Tomemos en cuenta que Ayutla no era tan grande como lo es ahora. Entonces, llega el agua a Ayutla, el agua entubada, que fue un boom que, pues, muy necesario para que llegue. Y está tocando otro detalle que a mí me gustaría que hablara más, que es sobre la vida del cine aquí en Ayutla. Usted cada 8 días iba a ver las películas al Cine Elvira, que es uno de los cines, Más antiguo. más de los únicos cines que ha El tenido aquí, único que hubo. Sí, hubo otro para el acá. Cine Sí, México y el tenemos. Cine Elvira. Me gustaría que hablara más sobre cómo era entrar ahí, se cobraba, se hacía fila, anunciaban las películas con Sí, anticipación. había un micrófono público, anunciaban las películas y el horario era a las 8 ¿Quién de era la el que anunciaba? ¿El dueño del cine el o dueño. había también bocinas como No, ahorita así en internet? una bocina ahí en el centro. Y él anunciaba, el próximo Ah, sábado vamos a tener no, el aquí. día de hoy, Pedro Infante anunciaba en la película fulana de tal. Los vecinos que yo tenía eran ricos, tenían mucho ganado, había mucha leche, entonces me mandaban a vender quesos y yo siempre tenía dinero para ir al Usted cine. trabajaba. Iba a las casas y ya mi hermana, la menor Eva, era la que le tocaba pedir el permiso y ya mi mamá ¿Y se por qué ella, tía? Porque a ella no se lo eh, podían negar, era la más chiquita. ajá, porque era la que me seguía. Yo me encargaba de aquí está el dinero. Y entonces se enojaba mi mamá porque, pues, si no había ni para comer y nosotros sí teníamos para el cine, pero es que Sí, hacían su hacíamos otra guardadito, ¿no? Sí, actividad sí, sí. después y por eso. Y mi abuelita aparte tenía una mercería. Entonces, y su mamá también se dedicaba a la costura, su papá Ajá, igual era igual, igual sí. era desde que usted nació, entra a la primaria, sale de la primaria, se dedica también usted a la costura, tuvo eventos como la entrada del agua entubada a Ayutla, que también fue en 1954, que es cuando viene el gobernador y anuncia ya la creación de la hacienda Ayutla aquí. Y al siguiente año, ya en 1955, ingresa la primera generación, ya de manera formal, que son un total de ¿cuántos alumnos? 19 alumnos, la primera, 19. 19 alumnos. Usted ya entra hasta 1956 en la segunda generación. Me menciona también sus maestros, los que tenía. Pues el director se llamó Arturo Arce Islas, maestro de historia y director. María de los Ángeles Rodríguez Romero nos daba biología y economía doméstica leíamos. Nos enseñaba a tejer, a bordar.
¿Y eso de tejer y bordar también era para hombres o solamente Para las mujeres, para no. las mujeres? Los hombres se iban al campo, Agricultura. Que agricultura. digamos que era un taller, entonces eran los talleres que estaban. Alejandro Rubalcaba, que era de educación física y de civismo. Amador Rivera era maestro de agricultura. Y un tal Domingo que no se quedaba ni cómo se apellidaba, nada más tengo Domingo. El profesor Domingo, que eran los Sí. profesores entonces que el Que día quedaban en iniciaron. que iniciaron Ujú. en ese momento. El profesor Gregorio Rodríguez, Alejandro Rubalcaba Rubalcaba, Castorena, profesor Félix González, el doctor Patiño, el doctor Patiño, biología, ¿no? daba biología también, el profe Jesús Ávila, que les daba música, Sí. y No, este fue el primer compañero de la primera generación que llegó a ser presidente de Tijuana, pero es exalumno, pues. ese alumno, Adolfo Martínez. Adolfo Martínez, él venía de Tecuanapa a estudiar a Ayutla, Sí, fue de la primera generación y llegó a ser presidente municipal de de Tijuana. Tecuanapa. Ok, es un dato muy bueno. Tía, usted entonces me estaba diciendo que las clausuras eran formales, tenían que ir de gala, se hacía una ceremonia muy bonita. Sí, Y bueno, usted termina, le dan su certificado de secundaria y antes tener secundaria era mucho, ¿no? Porque unos ni primaria tenían, los que podían terminaban la primaria, pero hasta ahí. Usted termina la secundaria y le llega la oportunidad de cubrir un interinato ya en la segunda primaria que se abre aquí en Ayutla, la del estado, en la Felipe Escudero. Usted cubre el interinato ahí. sí. ¿Y de ahí cuál es su proceso? En ese tiempo la educación estaba muy baja y se instituyó una escuela para maestros. La mayoría de maestros que trabajaban en las comunidades eran maestros que ni primaria tenían Y eran maestros. y eran maestros porque no había personal y no había preparación, pues. Se instituyó un instituto en Chilpancingo Ujú, para maestros y ahí se regularizó la mayoría. Ahí yo terminé de maestra. ujú. Usted primero entonces hace su interinato y termina su interinato Me puse de costurera. y regresó a coser de Ajá. costurera, pero mientras tanto también Me estudiaba. iban a invitar para trabajar en la del estado, la cual ganábamos muy poquito. Y había una oficina de pago que se llamaba recaudación y apenas cuando íbamos a cobrar nos daban 10 pesos. Yo ya en ese tiempo era muy pobre y el señor mucho me estimó. Le decía a su esposa, en la misma casa estaba la oficina, a ver, ¿no hay algo para esta niña? Como ya había muerto mi mamá y mi papá, pues Sí, claro, me ayudaron mucho. su mamá muere cuando usted sale de la secundaria Sí, y usted se hace cargo de todos sus hermanos. Prácticamente usted crió a todos sí. sus hermanos. Sí, el más chico de 5 años murió. Y mi madre dio a luz una niña que nació muerta, fue la última. Y a los 2 meses de eso murió. Se la llevaron a México, no la vimos morir, no la volvimos a ver. Allá se quedó. Ya cuando mis posibilidades, cambiaron, la fuimos a sacar y tenemos aquí las cenizas. Sí, sí. Entonces fallece su mamá, a usted le cae un peso sobre los hombros muy grande, que es cuidar a sus hermanos. Su papá, pues Tomaba, no se no, hacía cargo. no se Bueno, hacía. nos ayudaba mi abuelita que compraba los frijoles, que llevaba algo para comer. Y a ella nunca le faltó la leche. Como vendía en el mercado, pues, Ujú. sacaba. Entonces usted regresa, hace su interinato, regresa de costurera, la vuelven a invitar a la del estado. ¿Y cómo usted llega a ser profesora de historia? No, yo primero estudié para maestra estatal, se puede Ujú. decir. ¿Cómo fue Fui eso? a Chilpancingo. Usted iba a Estaba Chilpancingo a la estudiar escuela en las vacaciones y me iba para allá. Y mi hermana la había metido, en ese tiempo nació la escuela normal de Iguala.
y mi hermana sí tuvo oportunidad de irse de irse para allá. allá. Entonces yo me iba y ella se quedaba para seguir cuidando los chiquillos. Y ya regresaba yo y ella se volvía a ir y así estaba becada allá. Y ahí me dieron un trabajo en la escuela de base. Y en la Y Felipe, allí me pasé 13 años trabajando. en la Felipe Escudero. Entonces usted tarda 13 años trabajando en la Felipe Escudero. Pero Ya, en las vacaciones yo me iba a estudiar a Chilpancingo. estaba estudiando ya con su base en la Felipe, ya con Sí, su título de sí, maestra, y usted seguía yendo a sí. Chilpancingo los fines de semana No, o en las vacaciones. vacaciones ¿En qué escuela? en la universidad y allí, me gustó la historia. ¿En qué año se gradúa? Ay, ya no me acuerdo. ¿No? Pero bueno, se gradúa usted de profesora en historia. Sí. ¿Y cómo llega a la secundaria? Un compañero que estaba ahí lo cambiaron y él me habló, te toca, Versa. Y ya estaba yo casada. Ujú. Y entonces, mi marido habló con el director y ahí entré a trabajar Usted entra ya a trabajar en la en la secundaria. ¿En qué año? secundaria. Híjole, no me acuerdo. Usted entra a la secundaria como profesora de historia. ¿Y ahí dura cuánto tiempo? ¿Cómo ve? 22 años. Ahí se jubila. No, me fui a Acapulco. Se va después de 22 años a Ajá, seguir fui trabajando. subdirectora Aquí fue. la tarde Ok. y ahí me llevaron. Tenía unos primos, pues, que me echaban la mano y me llevaron a Acapulco. Mm, Y allá me eché otros 10 años. otros 10 años. Ujú. El chiste es que yo trabajé como 43 Sí, años porque sacando las cuentas, 22 más 10, 32 más 13, 45 años por ahí. de magisterio, más el interinato, de todos los. Eso sí, Ajá. así fue la Pues son muchos años en Acapulco. ¿De qué trabajó allá? ¿De directora. directora también? No di clases. Era subdirectora Ujú. entonces. Y ya se jubila y se retira del Sí, me magisterio vengo para acá. y se dedica a descansar. Pues digo, se oye fácil así como lo platica demasiado. Pues es una plática rápida, por así decirlo, pero pasar de un momento en el que no había secundaria en su pueblo, por azares del destino llega, usted tiene la oportunidad, la toma, se mete a la secundaria, termina la secundaria y fallece su mamá. Ahí es un duro golpe en el que usted tiene que hacerse cargo también de todos sus hermanos, con el apoyo de su hermana, la segunda. Se mete de costurera, la invitan a formar parte de los profesores de la escuela estatal, en ese momento la Felipe Escudero, que es la segunda escuela primaria que se fundó aquí en Ayutla. Está 13 años ahí. En ese proceso, los 13 años, Estudié usted estudia en historia. Chilpancingo, se va a las vacaciones a estudiar historia, se gradúa como profesora de historia, ingresa a la escuela Plan de Ayutla, donde dura 22 años dando clases de historia y también fungiendo como subdirectora ya en los últimos años. Realiza su cambio para Acapulco, donde está otros 10 años trabajando como subdirectora y se jubila. Así de rápido. Así de rápido. La vida se pasa en un abrir Bueno, y cerrar de ojos. la verdad, no se siente el tiempo. No, no tuve hijos. Adopté unas gemelas. Y cómo, bueno, nosotros, usted la vivió, lo sintió, pero para mí ahorita que la escucho, yo sabía cosas, obviamente, porque somos familia, sabía cómo, pero no sabía tantos detalles como los que me está contando usted ahorita. Y la verdad es que sí la admiro más. Ay, gracias. Es algo de aplaudir su vida porque no fue sencilla. Ayutla era un pueblo de agricultores, de ganaderos, en el que estudiar la secundaria, imagínese, la primera generación de 19 alumnos, eso quiere decir que no era una opción, la tomaron los que quisieron y Y ya, pues ya. adultos, y ellos quisieron estudiar. Sí. Y había, yo creo que muchos más alumnos que pudieron haber ingresado y no lo hicieron. Pues no había personal suficiente, pero poco a poco se fue llenando. O sea que era más por el personal, no era así de que había más alumnos, pero no los recibieron. No, al principio
vieron como algo extraño, ¿no? Sí, porque es lo que me comentaba usted anteriormente, la idiosincrasia o la manera de pensar, la forma de pensar de los ayutlenses. En ese momento no daba para la secundaria, ¿para qué decían? No, nunca tuvimos libros, nunca, nada. Esa es otra historia que usted me contaba. Durante la secundaria no había libros y ni forma de comprarlos porque aquí no había quién los No, vendiera. Entonces usted dice que los libros que tenía me los prestaban. los prestaban. Pues había una persona que iba un año antes y tenía un hermano, se le pasaba los libros Ujú, y ese me los pasaba a mí. y eran los mismos libros. Y ahí puros apuntes. Y lo que decía el maestro, Ay, estudiando. No, yo creo que sí es una historia de aplaudir porque uno agarra lo que tiene y que tiene hace maravillas y usted hizo una vida muy productiva, la cual yo creo que debe de sentirse orgullosa. Y pues bueno, muchísimas gracias por tomar esta plática. A mí me enriquece bastante saber lo que usted pasó y también tiene parte de la historia de todos los ayutlenses, que muchas personas yo creo que se van a sentir identificadas con esta. Muchos así la vivieron, así la pasaron. muchos ya murieron. Sí, muchos ya se Fueron. adelantaron, así es, pero los que estamos, pues aquí seguimos echándole. Y sobre todo que usted también es de las que sale, de la que las invitan a la vida pública. Ahorita en el 70 aniversario tengo entendido de que la invitaron al evento que va a haber y pues por ahí la vamos a estar. Sí, me invitaron. Verbalmente. No, ya viajé, me fui a Europa, me fui a Cuba. Disfruto. Más o menos me di una idea. Viajó. Tía, no sé si tenga algo que decirle a las nuevas generaciones, a los que están ahorita en la secundaria, los que van terminando. No sé qué le. Bueno, me permito invitar a todos los jóvenes que tienen aspiraciones y capacidad para el estudio. Hagan una carrera. Sean ustedes ciudadanos honrados, trabajadores, amen a su familia, siéntanse orgullosos de ser ayutecos. Somos gente noble, buena, y ustedes nos van a sacar a los viejos todos nuestros recuerdos que sus padres, sus familiares les pueden narrar en estas pláticas familiares. El estudio es hermoso, el estudio nos hace ser fuertes, el estudio nos hace ser grandes, porque ustedes serán padres de familia y tendrán el honor de presumir o de decirle a sus hijos, yo hice esto. Yo invito a toda la juventud a que la vida es un poquito difícil porque a veces nos acompaña la pobreza, pero nuestro conocimiento no es pobre, es amplio. Úsenlo, trabajen, ahorren, sean dignos de ser ayutecos. Gracias. Pues qué manera de cerrar este video, tía. Le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de estar aquí platicando con usted Gracias. y pues hasta la próxima.